Bienvenidos a esta emisión de sábado de Noticias RCN. Durante la próxima hora los actualizamos sobre la información en Colombia y el mundo. Aquí nuestros titulares. Es indignante la historia de una bebé de 2 años que habría sido abusada en Fontibón. El presunto agresor ya fue capturado. La historia en minutos. Acompañamos un vuelo con ayudas que llegó hasta Montería. De esto y cómo pueden seguir sumándose a las donaciones, hablamos en un momento. Les contamos de un mega operativo en el que es considerado uno de los barrios más peligrosos del Valle del Cauca. Les mostraremos qué encontraron las autoridades. Hoy despejamos dudas, hablamos sobre el decreto que suspende el alza en el mínimo, pero lo hacemos de forma pedagógica para que todos podamos entender. Hoy en TV Leyendo estará como invitado el escritor cubano Leonardo Padura. Hablará de su más reciente novela Morir en la arena y de la situación actual de Cuba. Un poco del destino de una generación, de mi generación. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche, fin de semana. Empezamos esta emisión con un caso que sin duda rompe el alma. En Bogotá, un hombre fue detenido cuando, al parecer, abusaba sexualmente de una pequeña de solo 2 años. Esto más que el rechazo, es algo que exige respuestas inmediatas. La policía ya hizo lo suyo y esperamos que la justicia entregue resultados pronto y actúe con contundencia, que no haya impunidad. Ana, ¿qué reveló su investigación? Hola Paola, buenas noches para usted, para todos los televidentes. De verdad es un tema de rechazo total por parte de la ciudadanía, por parte también de los vecinos de esta menor. Lo que nos dicen en estos momentos las autoridades es que esta persona, un hombre de 35 años, permanece acá donde nos encontramos, en la estación de policía de Fontibón. En estos momentos también se está esperando a cuál sería entonces el centro carcelario al que sería trasladado, ojalá durante los próximos días. Y como usted bien lo indica, ya la policía hizo lo suyo, lo que falta es que la justicia haga también su parte y este hombre permanezca en la cárcel. Una menor de 2 años fue abusada sexualmente en la localidad de Fontibón. El presunto responsable sería la expareja de su mamá. El hombre fue capturado en flagrancia. Nos manifestó que esta persona es el padrastro de la menor de edad, que ella salió un momento a hacer una diligencia cerca al lugar de la residencia. Al momento que llega la misma, se percata de esta situación tan lamentable. Por eso informa a la línea de emergencia y es cuando llega la Policía Nacional. La menor fue trasladada sobre la medianoche al hospital de Fontibón, donde aún permanece. En este momento ya se encuentra en la clínica, de igual forma su madre en un apoyo psicosocial. El proceso judicial está en curso y este sujeto al momento ya tiene medida privativa de la libertad por acceso carnal violento con menor de 14 años. En 2025 se registraron 2.125 casos de delitos sexuales contra menores en Bogotá, un promedio de 6 casos al día. Es indiscutiblemente primordial que esté la denuncia por parte de la progenitora, quien es testigo presencial de los hechos y quien nos ayuda mediante un plan metodológico con Fiscalía General de la Nación para la audiencia e imputación de cargos a este ciudadano. El hombre permanece bajo custodia de las autoridades en la estación de policía de Fontibón. El comandante ya solicitó cupo carcelario para trasladar al hombre de 35 años. Un traslado que esperamos se efectúe pronto. Cambiamos de tema porque pasan los días y conforme se conocen las cifras de la devastación en Córdoba, más crece el temor. Son al menos 50.000 las familias que lo perdieron todo y que tardarían años en recuperarse. Juliana, usted sigue acompañándolos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Paola, televidentes, así es. Y es que miren, aunque la emergencia se mantiene aquí, la fe de los cordobeses sigue intacta. Por eso llegamos aquí al Colegio Antonio José de Sucre, uno de los albergues dispuestos por la alcaldía, donde se encuentran en oración cada noche para pedir por los cordobeses, porque definitivamente lo único que va a mejorar esta situación es la unión, la solidaridad de la gente, y por eso vinimos aquí a acompañarlos, y ese es el recorrido que diariamente estamos haciendo en Noticias RCN. Y es que
a través de estos recorridos hemos podido encontrar bastantes historias conmovedoras y precisamente mi compañero Giovanni Suárez tuvo la oportunidad de conocer a dos mujeres que luchan fuertemente por recuperar sus pertenencias, que en uno de estos momentos es muy difícil porque sus casas siguen bajo el agua. En Altos de Canaán, en Montería, el silencio tiene sonido de agua. No es el murmullo alegre del río en verano, sino el incómodo silencio de una inundación que se niega a irse. Pasamos las cosas porque pensamos que iba a ser bajita. Subió demasiado el agua. Todas mis cosas quedaron allí. Ahí está mi nevera, allí se puede ver. Luego de que las lluvias golpearan con furia al departamento de Córdoba, este barrio sigue convertido en un espejo turbio, donde antes hubo calles, risas y puertas abiertas. Recorrimos sus caminos en canoa, donde antes corrían niños, hoy avanzan remos. En Altos de Canaán el agua pareciera que se detuvo en el tiempo. Lo que ustedes ven al fondo hace solamente unas semanas era la iglesia de este barrio ubicado en la ciudad de Montería, pero hoy se encuentra completamente bajo el agua. Las ventanas están a medio sumergir. Las rejas se empiezan a oxidar por el agua. Los techos están convertidos en el único refugio visible de lo que alguna vez fue hogar. Cuando Gleina vio su casa sumergida, no soportó ver bajo el agua años de sacrificio. Casi 4 años viviendo ahí, para perderlo todo. Lo mismo sintió Shirley. Todo lo que uno con esfuerzo ha luchado para lograr tener sus cositas y salir así. Regresaron a mirar sus casas no para despedirse, sino para recordar que allí, bajo esa agua oscura, sigue latiendo su historia, como la de más de 150.000 cordobeses que hoy ven cómo empieza a salir a flote su resiliencia y su valentía. Cuando pensábamos que las ayudas se estaban escaseando, porque claro, las personas ya habían hecho su donación, empresas se unen y precisamente esta mañana llegó un gran avión con muchas toneladas y trajo ayudas humanitarias para ayudar a mitigar todas estas necesidades que tienen los cordobeses luego de estas fuertes inundaciones. Precisamente Noticias RCN estuvo ahí en estas entregas. Cuando la emergencia golpea hay decisiones que marcan la diferencia. Hoy desde Bogotá una operación especial se puso en marcha para responder a lo que viven los cordobeses. No es un vuelo cualquiera, es un mensaje de solidaridad con el que todo un país les dice no están solos. A las 8:30 de la mañana de este sábado, este A330 de Avianca Cargo está casi listo para iniciar una misión más que especial por Córdoba. No transporta pasajeros, transporta esperanza. 20 toneladas de ayuda humanitaria viajan en su interior con un solo destino, las familias que hoy lo han perdido casi todo. La operación que se hace especial para el día de hoy en este avión pues tiene, digamos, algunos retos, algunas limitaciones, ya que, digamos, la resistencia que tiene la pista, la distancia, la capacidad que tiene la plataforma para parquear las aeronaves, pues obviamente no está diseñada para este tipo de avión. Entonces, debido a esto se ha generado un trabajo muy grande y una operación muy especial donde se han involucrado muchísimas áreas. Esta es la primera vez que un avión de este tipo, carguero, aterriza en el Aeropuerto Internacional Los Garzones en la ciudad de Montería. A las 10:45 de la mañana completamos este aterrizaje que, aunque complejo, fue todo un éxito. Se suma a la ayuda que ya había empezado a darse hace semanas atrás, con 2.8 toneladas también de carga, no solo para las personas, sino también para los animales que también han sufrido en el marco de esta inundación. Y esto es el reflejo de lo que somos como país, es el reflejo del compromiso inquebrantable que tiene Avianca con Colombia y sobre todo con el departamento de Córdoba. En tierra, la espera se convierte en alivio. Alimentos no perecederos, cobijas y bienes de primera necesidad empiezan a bajar uno a uno. Nosotros aquí tenemos bastante personal en logística, a la medida, lógicamente, es cuestión de horas para que ya se muevan hasta los sitios. Hay algunos sitios donde las ayudas llegan vía terrestre y hay otros que sí tienen que llegar o por medios fluviales o por vía aérea. Las 20 toneladas
toneladas de ayuda humanitaria que están hoy en Montería llegaron gracias a este A330 carguero de Avianca. De no haber sido así, hubiesen sido necesarios 6 aviones convencionales de pasajeros que viajan habitualmente desde Bogotá hasta Montería. El agua se llevó vidas humanas, animales, vías, colegios, lamentablemente, pero no se nos llevó la esperanza y la fuerza y la berraquera del pueblo. De esta salimos juntos, con el favor de Dios. Colombia no abandona a Colombia y hoy, en medio de la emergencia, esta misión demuestra que cuando el país se une, incluso las pistas más difíciles se pueden superar. Ahí lo vieron, definitivamente si algo ha hecho esta tragedia es despertar la solidaridad de muchas personas. Y es que no solo son las grandes empresas, muchos voluntarios han abierto centros de acopio para llevar sus ayudas desde distintos lugares de Colombia. Aquí les contamos dónde y de qué manera pueden hacer su aporte. Hasta mañana se reciben las donaciones de ayudas humanitarias que serán destinadas hacia Buenaventura, donde hay más de 7.000 damnificados producto de las fuertes lluvias. Además, también se destinarán hacia el departamento de Córdoba. El centro de acopio está ubicado sobre la calle Quinta con carrera 39 en el sur de la capital vallecaucana. Se conoció que son más de 35.000 las personas afectadas en Antioquia por las emergencias asociadas a las lluvias. Si usted quiere ayudar con donaciones, puede hacerlo en la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, en la Universidad Pontificia Bolivariana, los Parques, Biblioteca y también en la sede de la Cruz Roja ubicada en el barrio Guayabal. Y Santander también se une a la recolección de ayudas para los damnificados por lluvias e inundaciones, no solo en el departamento, sino también en Córdoba, en Montería. Los puntos de acopio habilitados son en la Gobernación de Santander, en Gestión del Riesgo en Florida Blanca y por cuentas de Nequi y también de cuentas de banco en Cruz Roja. De 8 de la mañana a 5 de la tarde estarán habilitados estos puntos de lunes a sábado. Hoy seguimos más unidos que nunca, por eso aquí me encuentro con uno de los voluntarios, quien vino a dirigir esta oración. Don Ricardo, unas palabras de esperanza para todos los cordobeses. Los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando los miramos con esperanza, sabemos que vamos a encontrar un futuro mejor. Y como voluntarios justamente hemos venido nosotros a decirle a estas comunidades que no tengan miedo, porque una de las cosas que se afecta es la salud mental de las personas. Entonces, ánimo y esperanza a todos los cordobeses. Aquí estamos con ustedes y les recuerdo que ustedes también pueden ayudar desde sus casas en www.cruzrojacolombiana.org. Cualquier aporte cuenta. Esto fue todo por el momento. Yo soy Juliana Javid. Pablo, usted tiene más. Ahí nos seguiremos sumando a las donaciones. Gracias, Juliana, por el reporte. Feliz noche. Y hoy también se reportaron emergencias en Antioquia. Una fuerte tormenta provocó daños en el norte de Medellín, en Bello y en Copacabana. Llovió con tanta intensidad que varias quebradas se salieron de su cauce. Las autoridades visitan las zonas afectadas para cuantificar los daños, mientras que la autopista Medellín-Bogotá está cerrada por un deslizamiento. El barrio Sucre en Cali vive hoy bajo el miedo. Este sector se ha convertido en una de las zonas más peligrosas del Valle del Cauca, una red de ilegalidad que golpea sobre todo a los niños. Larry Escobar estuvo en un operativo allí y lo que encontró nos lo trae en el siguiente informe. En las entrañas de Sucre se fraguan el mayor número de delitos cometidos en la zona céntrica de Cali. En el último año, 20 personas fueron capturadas. Es un territorio sinónimo de delincuencia, donde la extorsión y el terrorismo son el día a día. Esta zona céntrica de la ciudad está afectada por todo lo que son los hurtos a personas, especialmente pues son personas que se ven afectadas con su hurto a celular. Este es uno de los puntos identificados por las autoridades como uno de los lugares de consumo excesivo de sustancias estupefacientes. Aquí fueron incautadas varias armas blancas y, por supuesto, los rezagos de lo que es el consumo de droga en el centro de la ciudad.
tuvimos un objetivo claro, que era ir por los lugares de máquinas de juego irregulares que se presentan en la ciudad. Estos son puntos de concentración de lesiones, de riñas y donde se permite el consumo de sustancias que nos han dejado también hechos de vida en estas zonas. Un mega operativo de al menos 18 horas revivió la crudeza del territorio, la incautación de más de 100 navajas, cuchillos y el desmantelamiento de economías ilegales fue el saldo. Aquí algunos buscan restaurar almas, pero nadie escucha. Es tú, Señor, el único que puede hacer un milagro, porque tu palabra nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras los niños son las principales víctimas de los criminales. Muchos de los niños y adolescentes están siendo instrumentalizados no solamente para consumir, sino también para vender este tipo de sustancias. Por eso, este tipo de intervenciones que lo que busca es identificar estos actores criminales. El objetivo de la policía es recuperar este espacio, pero también es dar con una banda que tiene como modus operandi la instrumentalización de habitantes de calle para el hurto de autopartes. ...7:24, comenzamos con las noticias del mundo. Una niña de 3 años y una joven de 22 son las víctimas mortales que deja el naufragio de un barco en el río Amazonas en Brasil. La embarcación zarpó de Manaus rumbo a Nova Olinda do Norte. Las autoridades adelantan la búsqueda de 7 personas, mientras otras 71 fueron puestas a salvo. Las causas de la emergencia son materia de investigación. El líder opositor ruso Alexei Navalny no habría muerto por un problema cardíaco, sino a causa de un envenenamiento. Esa fue la conclusión a la que llegaron 5 países europeos tras adelantar un estudio de muestras de tejidos de Navalny. Señalaron que fue envenenado con una sustancia presente en una rana venenosa. Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos hicieron un estudio de tejidos de Alexei Navalny, obtenidos de la celda de una prisión en el Ártico, donde estaba recluido cuando falleció. La conclusión es que fue envenenado. Es fundamental para exigir responsabilidades a Rusia y para seguir esclareciendo sus continuas mentiras. La toxina letal a la que le hacen referencia es epibatirina, un veneno que se produce en la piel de las ranas dardo, una especie originaria de Ecuador. Desde Múnich, donde avanza la conferencia anual de seguridad, la esposa de Navalny recordó el momento en que hace 2 años anunció la fatal noticia. Fue el día más horrible de mi vida. Subí al escenario y dije que mi esposo, Alexei Navalny, había sido envenenado. ¿Qué otra cosa podía pasar con el enemigo número 1 de Putin en una prisión rusa? Los hallazgos del análisis serán remitidos a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Y desde Estados Unidos, María Corina Machado participó de la Conferencia Anual de Seguridad en Múnich, en Alemania. Reiteró su agradecimiento a Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro y señaló que regresará a Venezuela tan pronto le sea posible. Incluso se refirió a lo que ocurriría en la región después de que el régimen venezolano ya no esté en el país. Cuando desmontemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el siguiente. Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, las Américas podrán librarse del comunismo y la dictadura. ...7:26, llegamos a la información económica bien contada, bien explicada en Noticias RCN fin de semana. Bienvenidos, esto es de Plata es Plata. Bueno, sigue el revuelo, la confusión y todo por el tema del salario mínimo. Señores, tema clave, tema que a todos nos importa y que de alguna u otra manera a todos nos afecta. Por eso hicimos un ejercicio, buscamos una experta, una docente de hecho, le pedimos que nos explicara cómo se tratara una clase básica para entender la situación. ¿Quieren saber qué nos dijo? Pues aquí les tenemos esa mini clase que nos dio. Toma una medida transitoria y que le dice al Ministerio de Trabajo y Ministerio de Hacienda expidan nuevamente un decreto transitorio mientras yo decido de fondo. Segundo, nos da unas pistas del objeto que va a concentrar la sentencia. Nos dice la tasación del salario mínimo legal mensual vigente tiene que responder a un razonamiento económico, tiene que responder a unas variables económicas, tiene que responder a una publicidad suficiente. Creo que eso sería un punto importante. Tercero, tenga en cuenta que tiene que seguir pagando los salarios pactados el año pasado conforme al mínimo. Esto no le abre la posibilidad
posibilidad de reducirlos. Y cuarto, es muy importante tener en cuenta, que creo que puede ser una pregunta que tenemos todos, y es cuando salga la sentencia va a tener efectos retroactivos. Tenemos que recordar una regla en derecho, y es que las sentencias tienen efectos hacia futuro. 4 puntos para que nos quede un poco más claro a todos. Pero bueno, lo cierto es que en medio de la incertidumbre que esto ha generado, los empresarios han aparecido con un mensaje de calma y cabeza fría. Empresarios que, hay que decirlo, en su mayoría se la han jugado por pedir que se mantenga ese acuerdo del 23%. Debemos hacer todo el esfuerzo por mantener, debemos hacer todo el esfuerzo por preservar. Inclusive le hemos propuesto y le hemos hecho un llamado a las empresas para que busquemos y hagamos el esfuerzo para que, independientemente de la decisión que se tome en los próximos días, logremos en la medida de lo posible mantener las condiciones salariales que de alguna forma están vigentes. Retomar el diálogo y construir con empresarios y trabajadores un acuerdo sobre el salario mínimo que dé seguridad jurídica, proteja el ingreso y preserve el empleo formal. 7:28, señores, hoy es 14 de febrero, hoy es San Valentín. Y antes de que muchos de ustedes digan que que eso no se celebra en Colombia, les digo que sí se celebra. O bueno, por lo menos para los floricultores sí es una fiesta. Hoy, señores, millones de dólares en flores colombianas se venden en todo el mundo. En estos San Valentines se envían aproximadamente unos 900 millones de tallos. Aquí estaremos enviando esa cifra, que representa un 3% más del año pasado. Es que es un dato. El de las flores colombianas genera más de 240.000 empleos. En su mayoría, el 60% son mujeres. Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido siempre a Colombia y a Noticias RCN. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, nosotros felices de tenerte porque, mira, vuelve a salir al ruedo Leonardo Padura, esta vez con este maravilloso libro que se llama Morir en la arena. Una novela que nos tiene a todos encantados, y en Colombia, lo hablábamos ahorita, se ha vendido muy bien y está recién salida. Contémosle un poco a los televidentes que vamos a encontrar aquí en Morir en la arena, porque yo te lo podría resumir. Es la historia de un parricidio, un amor de juventud y tal vez de una generación decepcionada. El propósito mío al escribir esta novela fue hablar un poco del destino de una generación, de mi generación en Cuba. Una generación que trabajó, se sacrificó, estudió, y al final, cuando llegan los tiempos de su jubilación, ese momento que sería el dolce far niente, pues se encuentra que están empobrecidos y viven una situación muy complicada, dependen de estrategias de supervivencia, de los hijos que están fuera, que le manden algún recurso, y quería contar esos personajes muy cercanos, son gente que yo conozco y que viven esa vida y que están muy cerca de mí. Pero yo empezaba a intentar escribir la novela y aquella novela no se movía aquella historia. Entonces recordé un parricidio que había ocurrido en una familia relativamente cercana a la mía, lo transformé mucho, pero dejé la esencia de estos dos hermanos, ese padre violento, y eso fue el motor dramático que impulsó la historia. Los dos hermanos que son Eugenio y Rodolfo, que pese a que son hermanos muy cercanos, son muy diferentes. Sí, hay 4 personajes fundamentales en la novela, los dos hermanos, Eugenio y Rodolfo. Geni es el que mata al padre. Está Nora, que fue un amor de adolescente. De Rodolfo, se separaron y tal, y después se convierte en la esposa de su hermano Geni, que es un tipo muy avasallante, muy macho alfa y muy violento, como lo va a demostrar en la novela. Y hay un cuarto personaje que es muy importante, que es un escritor, el que será un escritor, que se llama Raimundo Fumero, que es el compañero de estudio desde 4º grado de Geni, y va a ser su amigo más cercano durante toda la vida. Es una novela de conflicto, es una novela donde estos personajes sufren, padecen, se alegran, se emborrachan, se ríen, se critican, se pelean, como ocurre en la vida real. Como suele pasar en las familias y en la vida real de un país.
Hablemos de la casita, porque tú con la historia nos ubicas siempre en la casita en la que crece Rodolfo y La Eugenio. casa y la casita. La casa y la casita, exactamente. Entonces, cuando hablan los televidentes, porque también tiene una connotación muy bonita, una frontera, un muro que los divide. En esa casa y en esa casita vive Rodolfo, vive Nora, y es a donde va a regresar Jenny cuando salga, Eugenio, cuando salga de la cárcel. 30 años después. 30 años después. Va a salir anticipadamente, y esto sí no es spoiler porque está en el primer capítulo. Va a salir anticipadamente 2 años antes porque está enfermo de muerte. De cáncer. Entonces, lo que va a ocurrir en ese espacio físico va a ser como un tsunami para la familia, y bueno, ahí está parte del drama de la novela. Leonardo, es quizás esta la novela, no sé si la más nostálgica o la más triste que tú hayas podido regalarnos. Es triste y casi amarga, yo creo. Es que es dura, es dura. Es dura, es una novela dura, es una novela de un mundo muy cerrado y muy perverso el que viven estos personajes. Es una historia también, siento yo, de los que se quedan. Es la novela de los que se van. quedaron, claro. Es una realidad en Cuba. Una realidad No es ficción, eso no es ficción, eso es la realidad. Es una realidad en Cuba. Muchos de los hijos de mi generación viven fuera de Cuba. De mis amigos, mira, creo que el 90% tiene uno o más hijos fuera de Cuba. Y es una realidad que se vive, y es un problema no solamente social, que es evidente, es que es incluso un problema demográfico, porque en 2 años, entre el 21 y el 23, antes de que hubiera cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos, salió de Cuba 1.200.000 personas. Eso es casi el 10% de la población. Y de ese 1.200.000, la mayoría eran jóvenes. Sí. Y entre esos jóvenes, muchas mujeres jóvenes, en edad fértil, lo que puede provocar y va a provocar unos problemas demográficos en un par de décadas bastante agudos para Cuba. De pronto en Cuba se sintió algún remesón con lo que pasó en Caracas, ver lo que pasó con Maduro. Bueno, sí, claro, por supuesto. Ya el primer efecto es que estaba llegando menos petróleo de Venezuela, pero ahora no está llegando ninguno. Y eso puede crear una crisis energética mucho mayor que la que ya tiene Cuba, que la que ya hay. Falta petróleo, falta dinero para comprar el petróleo, y que todo el sistema energético cubano es casi obsoleto. Hoy arreglan una planta termonuclear y mañana se rompe la otra. Entonces están con unos proyectos de energía renovable que van a garantizar un 30% de la generación en el país, pero bueno, todo eso lleva tiempo y cuesta dinero. Claro. Hay que hacer inversiones. Claro. Entonces, lo curioso de esto es que mientras no se construían termonucleares, se seguían construyendo hoteles para el turismo, hoteles que en su mayoría han permanecido medio vacíos. Entonces, ahí hay políticas que han estado mal orientadas, y que nosotros como ciudadanos lo vemos, y lo único que podemos decir, esto está mal, pero no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, así es tener un poco las manos atadas. Muchas gracias por venir a Colombia. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchos éxitos. Gracias. Buenas noches, Esteban, los saludamos en el día 71 de la travesía en el corazón de la Tierra, navegando por el estrecho de Braxton. Ha empezado a ventear bastante fuerte, han superado ya los 50 kilómetros por hora, mientras nos vamos acercando a Isla Greenwich, donde está ubicada la base de Ecuador. Pedro Vicente Maldonado, que será casi que el último punto de visita en la Antártida. Ay, Esteban, ¿cómo se siente? Triste. Sí, que es como una nostalgia rara. Esto es un paraíso, de verdad. Y creo que de verdad, pues uno nunca se imagina, primero estar acá, pero además volver, pues yo creo que es muy difícil, así que nos despedimos ya casi del sueño
sueño más grande de esta travesía y era llegar al continente blanco, conocer cómo eran esos trabajos científicos y ver cómo Colombia se posiciona para poder ser en algún momento miembro y país consultivo del Tratado Antártico. Bueno, estos paraísos que nos va a estar mostrando en estos momentos Ricardo, también para decirle que ha terminado ya las labores científicas a bordo del gigante científico. Se hizo el último levantamiento hidrográfico, es decir, para revisar las profundidades y que Colombia le aporte al Tratado Antártico una nueva carta de navegación para que las embarcaciones pues naveguen segura por este lugar. Pero además recordemos que se hizo ese mantenimiento preventivo de los motores, una pieza específicamente del motor, justamente para asombrarnos del poder de los ingenieros de la RC Simón Bolívar, pero además para ya casi comenzar nuestro tránsito por el paso de Drake, para justamente pues seguir nuestra travesía y ya, bueno, contar los días para que se acabe también, aunque yo lo tengo que hacer. Ha sido una experiencia tan maravillosa que ya no quiero que se acabe. Sí, total. Empieza el regreso a casa, el viaje de regreso a casa del buque RC Simón Bolívar y por supuesto nosotros le vamos a contar todos los detalles en nuestras próximas emisiones. Eso es todo por el momento, nos despedimos, estamos contentos, estamos con mucho frío, pero estamos full avante. Buen viento y buena mar. Y miren, ahora hablamos de Caterina, porque le dijeron que su historia sería difícil, que su camino tendría barreras y que sus sueños serían más cortos. Pero ella nació para demostrar que lo imposible también se puede. Rompió muros y abrió puertas donde antes solo había miedo. Entrevistó a una primera dama, conquistó escenarios y también las redes sociales. Y hoy inspira a quienes aún dudan de sí mismos. Su historia es en voz de Marcela Tunjo. En un mundo donde todavía se imponen etiquetas, Caterina Moretti decidió romperlas todas. Es una hermosa chilena de 30 años que nació para hacer historia. Los médicos, en vez de decir, o los matrones, en vez de decirles que su hijo nació con síndrome de Down, les dicen que nació como una mala noticia. Caterina tiene una condición genética llamada síndrome de Down. Nació en una época en donde la inclusión era aún más desafiante y el desconocimiento era mayor. Hace 30 años no existía la internet y me puse a investigar, a leer, y todo lo que leía, muchas cosas de las que leía hace 30 años, la verdad que yo me volví a la biblioteca y decía, por favor, no venda este libro porque va a dañar a la persona o a la madre que lo lea. Pero las etiquetas nunca fueron límite para ella ni para su familia. Terminé a los 18 años de edad, cuando normalmente personas con síndrome de Down ejercen del colegio a los 20. Entran, que creo que a los 5 años de edad, a postularse. Yo entré a los 3 años de edad. También fue la primera alumna con síndrome de Down en la Escuela de Locutores de Chile. Y yo dije, lo único que les pido es que la conozcan, que se den el espacio para conocerla. Y cuando llegamos a esa entrevista con el director de la escuela, Caterina le dijo a él, le pido que no me tengan miedo. Para su graduación, ella requería, le habían dicho que tenía que graduarse y entrevistar a una persona importante. Y se graduó con la entrevista a la primera dama, que fue un hito súper importante también para la escuela. Caterina abrió caminos para grandes soñadores como ella. A los 24 años se fue a vivir a España. Descubrió que con su personalidad y carisma podía tocar el corazón de muchos y llegar a miles de personas, así que decidió abrir sus redes sociales. Yo abriría las puertas en mis colegios hacia la inclusión y que nos enseñen lo bueno de ser diferentes. Y sí, definitivamente ha tocado el corazón de miles de personas, incluyendo el mío, quien a través de las redes sociales conocí su nombre y su historia. Yo lo que hago es acompañar a esas madres y buscan alrededor, buscan en redes también con quien para informarse un poco más del tema. Hoy es conferencista, embajadora de la Fundación ADECO, influencer y trabaja en el mundo de la moda. El área que yo trabajo full es contabilidad, donde ayudo con facturas. También ayudo a diseño y producción y con tejidos. Sin duda alguna, su historia nos enseña a nunca ponernos límites. Cate sueña con seguir llegando a más corazones con un solo mensaje. Que crean en nosotros y no en nuestro diagnóstico. Que no le tengan miedo a lo diferente, porque ser diferente es un valor. Y es tremendo valor. Y Marcela, me sumo a sus palabras. La historia de Caterina también tocó mi corazón. Hasta aquí esta historia de Noticias RCN, o mejor esta emisión. Nos vemos mañana al mediodía. Sigan conectados a través de nuestras plataformas digitales. Para ustedes, una feliz noche.